Bueno, gracias a todos por su asistencia y su participación en esta noche. La vez anterior concluimos el tema de análisis detallado de lo que es la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, todas las acepciones que tiene y todas las implicaciones que tiene también la venida del Hijo del Hombre para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo y para el juicio a este mundo, así como también para el tema de Armagedón. Ya en la sesión de hoy intentamos tratar de armonizar un poco todos estos elementos y todas estas señales que hemos estado analizando a través de las charlas anteriores y a la luz de la escritura. Vamos a intentar armonizarlas con la situación actual, o sea, con lo que está pasando actualmente en el mundo, cómo nos ubicamos frente a eso hoy en día a la luz de la escritura y de la escatología bíblica. De hecho, pues, yo creo que en boca de todos nosotros, o por lo menos en nuestro corazón, está la situación que estamos viviendo de nuestros hermanos, nuestra hermana República de Venezuela y los hermanos y la iglesia que están allá, sumidos en esa esclavitud tan impresionante, en esa forma tan despiadada en que los trata ese dictador, la forma tan fácil como encarcelar a cualquier persona sin tener ninguna prueba, sino simplemente porque les provoca, porque les disgusta, porque les molesta. Eso, hermanos, es una señal inequívoca de que estamos avanzando precisamente hacia el momento en el cual los transgresores van a llegar al colmo. Si nosotros leemos, hermano Ramiro, si tienes ahí la Biblia ya lista para compartir escrituras, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 23 al 25. Daniel 8, 23 al 25. Es correcto. Daniel 8, 23. Al 25. Dice así la palabra. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya él dijo que nadie lo sacará. Perdónenme que haya puesto esto, hablando del dictador, que nadie, o sea, está, pero exacto la palabra del Señor. Sigue, hermano Santiago. Gracias, hermano Ramiro. Aquí habla de algo muy importante. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Los transgresores tienen que llegar al colmo primero. Si lo que está pasando y lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestros países vecinos, en otros países del mundo, si eso nos parece descarado, si nos parece exagerado que una entidad como la OEA no haya sido capaz de reunir una mayoría para exigirle transparencia a una persona que está atropellando a todo un pueblo, y ni siquiera una entidad como esa que fue creada supuestamente para evitar que pasara eso, y los mismos miembros de esa asociación están propiciando eso, entre ellos nuestro propio país. Podríamos decir que estamos llegando al colmo de la indiferencia, de la transgresión de los mismos gobiernos. De la complicidad. Pero nos falta más. Nos falta ver mucho más todavía. Por esa razón es que todos estos
ingredientes que se están cocinando actualmente. Solamente el Señor sabe en qué momento va a poner la hora cero. Lo que sí sabemos es que cuando el Señor ponga su cronómetro en cero y diga, a partir de hoy comienza la gran tribulación, no tiene marcha atrás. No va a tener marcha atrás. Va a ser hasta la venida del Señor. Pero cuando Él ponga su cronómetro en cero, nosotros como iglesia tenemos que estar suficientemente preparados para enfrentar todo esto. Porque los transgresores van a llegar al colmo, de pronto a un colmo que ni siquiera nos imaginamos hoy en día. Si de pronto creemos que lo hemos visto todo, todavía nos falta ver mucho. No sabemos si el Señor va a permitir aún un tiempo más de gracia. De pronto para nuestra hermana República, de pronto aún para nosotros. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Pero si vemos que la cosa empeora y empeora y empeora, pues tendríamos que estar preparados para que en un momento dado los transgresores lleguen al colmo ante nuestros propios ojos y se manifieste el hombre de pecado, que eso sí va a ser la tapa absoluta de todo. Y obviamente cuando ese hombre se manifieste y todo su sistema que lo va a acompañar se manifieste, pues tiene que tener un ambiente propicio para esa manifestación, o sea, tiene que tener tal grado de corrupción sembrado en los corazones de las personas, de tal manera que terminen aceptándolo como rey, como soberano y finalmente como Dios, que es hacia donde va realmente orientado todo el enfoque de este mundo y de esta élite global, que es sierva de Satanás para traer finalmente ese globalismo que va a gobernar el mundo bajo un solo criterio, bajo una sola mente. Entonces, vamos a mirar Mateo 24, del 3 al 14. Vamos a repasar esos versículos y vamos a entrar a aterrizarlos un poco a nuestra situación actual. Mateo 24. Del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gracias, hermano. Bueno, por estos versículos hemos pasado muchas veces. Vamos a volver a pasar hoy por ellos. La primera característica de este pasaje es el engaño. Lo primero que Jesús les contesta, mirad que nadie os engañe. O sea, este será un tiempo y es un tiempo caracterizado por el engaño. El engaño es exactamente lo mismo que hizo la serpiente con Eva y después por extensión con Adán. Los engañó, o sea, les presenta una imagen, pero la realidad es otra. Les presenta un discurso, pero por dentro hay otra cosa. Eso es engaño. Y ese engaño está dirigido ¿a quién? Al pueblo de Dios, porque la advertencia que le está haciendo Jesucristo ahí es a sus discípulos. A sus discípulos. Advirtiendo, mirad que nadie os engañe. O sea,
Va a haber un engaño dirigido y orquestado contra la iglesia. Eso es lo primero. Eso lo estamos viendo ya, pero va a ser peor. Va a ser peor. Luego dice acá, oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea, unos son rumores y otros son guerras reales. Yo creo que en este momento tenemos de las dos. Tenemos rumores y también tenemos guerras. Y dice, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de logros. Si nosotros revisamos estas advertencias del Señor Jesucristo y las comparamos con los sellos, vamos a encontrar una coincidencia bastante interesante. Si miramos, por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 8. Apocalipsis 6, del 1 al 8. Correcto. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es hasta el Amén. qué? Hasta el Ahí. 8, ¿verdad? Hasta ahí Sí. era. Listo. Amén. El libro sellado que se menciona en el capítulo 5 de Apocalipsis, recordemos que los libros en la antigüedad eran rollos, eran pergaminos de papiros enrollados, y un libro sellado era un libro enrollado que por el borde del borde del papel o el borde del pergamino le pegaban unos sellos, una especie de lacre, que hacían que no se pudiera abrir o para abrirlo hubiera que romper los sellos. Esa era una de las formas de probar que un edicto real o que un decreto de un rey que era enviado con un mensajero fuera legítimo, porque tenía que tener el sello del rey y no podía estar roto, porque si el sello estaba roto es porque alguien había podido abrir ese rollo antes de que fuera leído y lo hubiera podido alterar, hubiera podido cambiar su contenido. Entonces, tenía que tener el sello del rey y no está roto el sello. Entonces, aquí hay un libro que está sellado. Y ese libro que está sellado, pues es simplemente la profecía del final de los tiempos, porque eso se lo anunciaron al profeta Daniel. Está en Daniel capítulo 12, en el versículo, Daniel, capítulo 12, versículo 9. Daniel 12:9. Dice así la palabra del Señor en Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok, entonces a Daniel le revelaron mucha información del final de los tiempos.
Y le dijeron, estas palabras van a estar selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. O sea, eso significa que ese libro no va a poder ser abierto hasta el tiempo del fin. En el capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que el Cordero, que ha vencido, fue encontrado digno de abrir los sellos y poder dar a conocer el contenido de ese libro. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis nos muestran que el Cordero empezó a abrir los sellos. O sea, llega un momento en que el Señor va a revelar los misterios que han sido escondidos en esas profecías a través de los años. Y va a empezar a abrir los sellos. Esa apertura de los sellos, lo que leímos ahora, del sello número 1 al sello número 4, que se van abriendo de a uno en uno, en forma secuencial. Leímos los primeros 8 versículos del capítulo 6, pero en el versículo 9 dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, este versículo 9 hasta el 11 que leímos, que viene después del cuarto sello, está mostrando que hay unos santos que han muerto y que se tienen que seguir muriendo para que se complete el número de los consiervos que están destinados a ser mártires. O sea, en pocas palabras, nos está hablando de la guerra que va a hacer el sistema anticristo contra los santos. O sea, de lo que leímos en Mateo, que es: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es el versículo 9. Los primeros 8 versículos de Mateo 24, del 3 al 8, nos están hablando de unas señales que ahora las vamos a comparar con los sellos y vamos a ver que son las mismas. Y en el versículo 9, en forma abrupta, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, se viene la famosa gran tribulación. En los sellos que acabamos de leer, tenemos 3 jinetes. Ahora los vamos a repasar rápidamente. Un cuarto jinete, que es la muerte. Y ya el quinto sello, que ya no hay jinete ahí, ya está mostrándonos los santos siendo sacrificados como mártires. Entonces, la forma secuencial en que Mateo presenta estas señales antes del fin es la misma forma secuencial que se puede extraer de la lectura del Apocalipsis. Y es que vienen unos sellos que tienen unas implicaciones y luego viene una tribulación, de la cual ya hay algunos que están pidiendo que se haga justicia, que se haga venganza por esa tribulación. Finalmente, el sello número 6 ya es las señales de la venida del Hijo del Hombre. O sea, después de esa tribulación, que estaba referenciada de alguna manera en el sello número 5, viene el sello número 6, en que el sol se pone negro como silicio, la luna se vuelve sangre y las estrellas caen del cielo. Esas son las señales previas a la venida del Hijo del Hombre. Esos sellos y las cosas que el Señor Jesucristo habla, por ejemplo, en el versículo 7 de Mateo 24 que acabamos de leer, dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. El sello número 2, que es el caballo rojo o bermejo, dice que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues eso nos está hablando de las guerras, que se maten unos a otros, pues es que se levante nación contra nación y reino contra reino. Una gran espada. El sello número 3, que viene un caballo negro, dice que tenía una balanza en la mano y que decía que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario equivalía al salario de un día en la época de los antiguos. Y cuando dice que por un denario, significa que el salario de un día solo iba a servir para comprar 2 libras de cebada o 6 libras de, 6 libras de cebada o 2 libras de trigo. ¿Eso de qué está hablando? Pues está hablando de escasez alimentaria.
de que va a haber inflación tan grande en los alimentos que el salario de un día solamente va a alcanzar para eso. O sea, está hablando de una hambruna. Entonces, eso coincide con lo que el Señor Jesucristo dice allí, hambres, en el versículo 7 del capítulo 24. Y el tema de las pestes, que no está muy explícito, pero pues finalmente esto es un sello. El tema de las pestes lo hemos visto en el sello número 1. ¿Por qué razón? Porque dice que un caballo blanco, un caballo, tanto el blanco como el rojo, como el negro, y los caballos están hablando de formas de gobierno, formas de imperio, fuerzas poderosas sobre la tierra en forma global. Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, o sea, un arma de guerra, pero no tenía flechas, pero le fue dada una corona. Y dice que salió venciendo y para vencer. Si uno mira los otros dos caballos, el caballo Bermejo, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, pero no le fue dada una corona. Y el tercer sello, que era el caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, pero no le fue dado nada diferente de simplemente tener una balanza en la mano y generar una gran carestía o anunciar una gran carestía. El caballo que le fue dada una corona fue el caballo blanco. Si nosotros vemos que el blanco es el color que representa el sector salud o el sector de sanidad, ya vimos cómo hubo un caballo blanco que implantó una dictadura, llamémoslo así, a través de temas sanitarios y que tenía un arco, pero no tenía flechas. Tenía un arco que era una amenaza, pero esa amenaza no era tan real y realmente era un arco sin flechas. Sin embargo, salió venciendo y para vencer. ¿Por qué razón? A través de ese elemento logró poner en jaque al mundo y logró implantar en todo el mundo una serie de medidas y de gobierno, porque realmente fue un gobierno que afectó las vidas de todo el planeta. Todos nosotros lo vivimos. Fue una experiencia globalizada, impuso medidas, las hizo cumplir y generó mucho pánico y la gente le copió. Después salió a la luz una cantidad de cosas, una cantidad de esas situaciones eran fraudes, otros simplemente se dieron cuenta que eran armas biológicas, lo mismo la solución que se inventaron, que era otra arma biológica, las personas se asustaron con eso, se sometieron a eso, pero era un arco sin flechas. Sin embargo, salió venciendo. Y para vencer, le fue a dar una corona. O sea, eso significa que a través de ese caballo blanco pueden volver a atacar y puede volver a repetir porque dice que salió venciendo y para vencer. Entonces, es un arma que tiene el enemigo para generar globalismo, así sea a través de un elemento sanitario, como puede ser el sistema de salud. Y a través de eso gobernó, porque venció. Le fue dada una corona. Cuando se le da una corona es porque está reinando, es porque está gobernando. El fantasma de la guerra, que es el caballo rojo, ronda en el mundo y cada vez se hace mucho más latente y mucho más real. Ese caballo de la guerra va a ocurrir, está ocurriendo y muy posiblemente se va a recrudecer, se va a agudizar y se va a escalar. Y va a quitar la paz de la tierra, al punto que a todos nos va a afectar de una u otra forma. Lo mismo que el caballo blanco nos afectó a todos de una u otra forma. Y el caballo negro, pues es una consecuencia inminente de una guerra. Cualquier guerra que haya, más si ya alcanza proporciones globales, genera hambruna porque cuando hay una economía de guerra, pues no hay productividad, se paraliza la industria, se paraliza el comercio, nadie abre los locales, a los jóvenes se los llevan para la guerra,
todos tienen que dejar sus trabajos, la industria se vuelve industria de guerra, industria militar, y a todo el mundo lo ponen esa, como en las guerras mundiales, a producir armas y elementos, municiones, tanques, etcétera, y eso genera que no hay comida porque la gente no puede producir, por lo tanto se genera hambruna. Entonces, la hambruna es una consecuencia innata de lo que es una guerra. Y entonces aquí el Señor Jesucristo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, caballo blanco, la guerra que ya la acabamos de decir allí, caballo rojo, y hambres, que es caballo negro, y le agrega terremotos en diferentes lugares. Entonces, esos tres sellos que están catalogados en el versículo 8 de Mateo como principio de dolores, todavía no alcanzan a ser la gran tribulación. Todavía son principio de dolores. El jinete número 4, que dice caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con qué, con lo que acabamos de decir, con espada, caballo rojo, con hambre, caballo negro, con mortandad, caballo blanco, y con las fieras de la tierra. Claro, cuando ya no haya forma de esconderse o de protegerse de las fieras de la tierra, se van a empezar a apoderar de ciertos sitios. Entonces, vemos cómo todo esto tiene una lógica, una secuencia que está dada tanto en el Evangelio como también en el Apocalipsis. Y va a terminar con una cuarta parte de la tierra. Ahí en ese punto, hay un punto de inflexión, que brinca al sello número 5, y ya en el sello número 5 se ve que hay una gran mortandad y de mártires. Y si uno mira en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, del versículo 8 al 9, hay una súbita, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, después de esas connotaciones que estamos leyendo, vamos a pasar a la gran tribulación. Entonces, podemos ver una especie de cronología o de secuencialidad que se debe cumplir, tanto en el Apocalipsis como también en el Evangelio de Mateo, y vamos a pasar a ese periodo de gran tribulación, donde va a haber persecución. O sea, muy posiblemente ahí, en ese contexto de caos mundial que está protagonizado muy posiblemente por otro problema sanitario bastante grande y globalizado, protagonizado por guerra y protagonizado por hambruna, que viene tras la guerra, y fuera de eso una buena dosis de terremotos. ¿Qué va a pasar? Pues se va a levantar alguien, un sistema y asimismo una persona que van a prometer paz y seguridad, que es lo que el mundo en ese momento va a estar carente. Les van a prometer eso. Entonces, al levantarse esa persona como la gran solución a esos 3 o 4 jinetes del Apocalipsis, va a iniciarse la persecución de todos los que no aceptemos esa como gran solución a los problemas del mundo. Entonces, por eso viene el Señor Jesucristo diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y por eso el quinto sello es los que estaban, las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio que tenían y por la palabra de Dios. Entonces, ahí estamos haciendo un paralelo y es una secuencialidad bastante coincidente entre el Evangelio y los sellos de Apocalipsis. El versículo 9 que acabamos de leer por el hermano Ramiro, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, fíjense ustedes esto, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí se utiliza recurrentemente la palabra entonces. Muchos tropezarán entonces, ¿como consecuencia de qué? Pues de esa tribulación, como consecuencia de que habrá un remanente en todo el mundo que no va a aceptar el gobierno globalista, presidido por el anticristo y por todo su sistema de gobierno cristiano. Y por lo tanto, otros sí van a aceptarlo, o unos van a decir, ¿quién como la bestia? O sea, no, ¿cómo hacemos para no aceptar esto? Es que no hay otra salida. ¿A ustedes qué les pasa? No, hay que obedecer a las autoridades, eso lo dice la Biblia en Romanos 13. Sí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán. O sea, aquí va a haber una característica muy dramática y es la traición. Va a haber traición en el pueblo de Dios. Dice, unos entregarán a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra característica, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa es una buena dosis de tribulación, ¿verdad? Además de la tribulación, va a haber traición y va a haber falsos profetas engañando más gente. Y luego la consecuencia de todo eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tercera característica, el enfriamiento del amor. Si hoy en día el amor se ha enfriado en la iglesia, en ese momento, pues obviamente va a haber una polarización muy grande, como dice el libro de Daniel. El que es justo y el que es santo, santifíquese más todavía. El que es impío, siga siendo cada vez más impío. O sea, se va a polarizar. Y luego dice aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí la exhortación es hasta perseverar hasta el fin. ¿Por qué razón? Pues porque va a venir todo lo que están diciendo ahí, muchos tropezarán, va a haber traición, aborrecimiento, engaño, falsos profetas, multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando dice aquí que se va a multiplicar la maldad es porque, o sea, lo que conocemos ahora de maldad no se le va a comparar a lo que vamos a ver en su momento. Pero será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí va a haber un grupo predicando la palabra del Señor con mucho valor y con mucho arrojo para testimonio a las naciones, porque muy posiblemente no se van a querer convertir. Pero bueno, está la puerta abierta, pero entonces vendrá el fin. Eso es lo que tiene que pasar para que llegue el fin del tiempo, o sea, para que se manifieste el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que todo eso, que inclusive es siniestro y es dramático, como las pestes, las hambres y las guerras mencionadas en los sellos, son a un principio de dolores para preparar el camino a que se manifieste el hombre de pecado e inicie la gran tribulación contra la iglesia. O sea, cuando los transgresores lleguen al colmo, tiene que levantarse primero la transgresión al colmo para que se levante a sí mismo el que va a administrar esas transgresiones, que es el asirio, el hombre de pecado, el inicuo o el anticristo, cualquiera de los títulos que se le quiera dar. Entonces, los cuatro jinetes mencionados en los sellos tienen como misión preparar al mundo para el imperio del anticristo, para que reciban la solución que les va a dar un falso Mesías, que es el anticristo. Porque se va a quitar la paz de la tierra, se va a generar problemas sanitarios, se va a generar hambruna, y entonces va a venir alguien diciendo paz y seguridad. Paz es lo contrario de la guerra, y seguridad es seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad física en cuanto a que si ya no hay guerra, si no hay delincuencia, pues hay seguridad. Entonces, los aspectos de la seguridad, que básicamente es lo que cualquier gobernante intenta prometer para poderse elegir, paz y seguridad. Tuvimos aquí un gobernante que habló mucho y logró en cierta forma una seguridad democrática. Alrededor de la paz han girado las campañas presidenciales pues, de por lo menos 10 periodos o por lo menos 8 periodos presidenciales anteriores al actual. Han girado todas alrededor de qué? De la paz, porque la gente quiere vivir en paz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta una inmensa guerra, que es el jinete número 2, y se presenta una inmensa inseguridad de salud, jinete número 1, alimentaria, jinete número 3. ¿Cuáles son las necesidades del mundo? Paz y seguridad. Entonces, por eso va a venir paz y seguridad. Y alguien que ofrezca paz y seguridad, pues va a llegar un momento en que va a ser adorado, por eso va a tener acogida. Pero el precio es cambiarlo por el Mesías. O sea, el precio es que va a usurpar el trono de Dios, va a usurpar el lugar de Cristo y se va a hacer a sí mismo el Mesías del mundo y va a demandar adoración para sí. Y mucha gente
Muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente se la va a tributar, porque van a ver en él que llegó el Mesías y les va a dar paz y seguridad. Sin embargo, estos son apenas principios de dolores. Realmente, los dolores, la escritura los asemeja mucho a los dolores de parto. Así como, por ejemplo, en Romanos 8, hermano Ramiro, del 19 al 23. Romanos 8, 19 a 23. Recordar abrir el micrófono, hermano Ramiro. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Esos dolores de parto están relacionados con dos cosas. Con la creación que está gimiendo por ser liberada, lo cual es una misión que corresponde a la manifestación de los hijos de Dios en la glorificación de la iglesia, liberar la creación de esclavitud, sino también el gemido que dice el apóstol Pablo aquí, que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese otro dolor de parto que hay ahí es la redención del cuerpo, o sea, el arrebatamiento, la glorificación, la transposición. Ese es el otro parto que tiene que darse. Esos son los dolores de parto. Entonces, los dolores de parto no son agradables hasta después de que se da luz, cuando desaparecen los dolores. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, versículo 8 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores de parto. Los dolores se agudizarán en la gran tribulación, y durante la gran tribulación se va a dar a luz. ¿Qué se va a dar a luz? Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Entonces, eso es lo que va a ser dado a luz. Un hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono, y que regirá las naciones con Cristo, con vara de hierro. Ahí está claro. Ese es el arrebatamiento. Bueno, eso es un paralelo entre el Apocalipsis y el Evangelio de Mateo, para que veamos cómo las cosas coinciden hasta en cronología, o sea, hasta en secuencialidad y en causalidad, causa-efecto. Todo se va cumpliendo y se va aclarando. Ya tenemos algo más de luz que hace 100 años, o más luz que hace 500 años. Y dentro de unos meses o años tendremos más luz que ahora, porque los sellos se abren de a poquitos y nos dejan ver las cosas poco a poco, así como los sellos se abren de a uno en uno. Y vamos viendo cosas,
vamos vislumbrando y vamos entendiendo cómo es que se van desarrollando los propósitos del Señor. Pasemos a mirar temas importantes que se están cumpliendo hoy en día y que tienen un trasfondo escritural muy grande. Empecemos, por ejemplo, con Daniel 9:27, que es un versículo que hemos leído muchas veces, pero leámoslo otra vez para contextualizar. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Por otra semana, o sea, el cronómetro de Dios referente a la profecía de las 70 semanas, actualmente se encuentra detenido en la semana número 69. La semana número 69, la semana de años, ¿no? La semana número 69, que corresponde al año número 483, después de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue como le prometieron al profeta Daniel que iban a hacer las famosas 70 semanas. Jesús murió en la semana 69, porque dice, después de las 62 semanas, habían pasado 7, al principio 7 más 62 de 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que era Roma, destruirá la ciudad y el santuario, año 70 después de Cristo. Entonces fíjese usted que allí, ya entre la semana 69, que fue como el año 30, y la destrucción de Jerusalén, que fue el año 70, ya pasaron 40 años, pero las semanas no siguieron pasando. Las semanas de las 70 no siguieron corriendo. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Pues está hablando el versículo anterior del pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, de Roma. Entonces, un príncipe de Roma, de esa cuarta bestia, que es la bestia de Roma, confirmará el pacto con muchos, o sea, el inicio de la última semana se caracteriza por la confirmación de un pacto con muchos. Ese es el inicio de la semana 70. Decíamos ahora que cuando Dios ponga el cronómetro a correr ya no hay marcha atrás. Si estamos en principio de dolores y seguimos todavía, y aún los sellos, los primeros sellos, todavía son principio de dolores porque son antes de la gran tribulación, que ya sería en el sello número 5, pues podemos decir que aún tenemos un periodo de gracia para que la iglesia reaccione y se ponga a punto, ponga cuentas con el Señor y entienda la gravedad de lo que estamos viviendo, la importancia de la santidad. Entonces aquí dice, confirmará el pacto con muchos. Entonces se va a hacer una confirmación de un pacto con muchas naciones. ¿Qué tipo de pacto? Ya veremos qué tipo de pacto es el que van a hacer. Lo cierto es que va a ser un pacto que con seguridad va a estar enfocado al globalismo, de cualquier manera, ya sea un pacto sanitario como el que han intentado aprobar en los últimos años y hasta el momento ha sido estorbado y no lo han podido aprobar, ya sea un pacto de identificación mundial única, ya sea un pacto de CBDC, o sea, lo que llaman las monedas digitales de Banco Central, o ya sea un pacto que involucre todas las anteriores. No sabemos cómo es que lo van a hacer, o si van a lanzar uno primero y luego poco a poco van a implementar el otro y luego el siguiente aspecto. Pero lo cierto es que estamos a portas, muy a portas del asunto. Lo que están esperando es una gran crisis para poder implementar una gran solución. Y la solución va a llegar y van a hacer un pacto. Ya veremos cómo va a ser ese pacto. En su momento el Señor nos lo va a dejar ver. Y luego dice que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esa última semana de años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios que se ofrecen hoy en día son los sacrificios de alabanza. Y bueno, y la ofrenda. Esos son los únicos sacrificios que se ofrecen en la iglesia hoy en día.
Ya no hay sacrificios de animales, ni de machos cabríos, ni nada de eso. Son los sacrificios de alabanza y la ofrenda. Lo va a cesar, o sea, va a empezar una persecución contra la iglesia, haciendo cesar eso. Y esa persecución ya tiene sus huellas, ya se está viendo, cuando a través de toda la ideología de género, lo que están cocinando realmente es una forma de generar una persecución contra la iglesia. Porque el diablo sabe que un verdadero hijo de Dios no va a transgredir esa ley, porque esa ley moral del Señor en ese aspecto es absolutamente taxativa. No se acepta. Eso no se acepta en el cristianismo. Es como en el caso de Daniel y los jóvenes hebreos. El que no adore la estatua de Nabucodonosor va a ser echado al horno de fuego. Pues eso lo hacían para ver si lograban deshacerse de los jóvenes hebreos. Y efectivamente fueron echados al horno de fuego. Pero Dios los quiso librar. Y el horno solamente les quemó las ataduras que tenían y de resto los libró a ellos. Pero esa fue la única manera con que el enemigo pudo intentar quitarse del camino a los hebreos que había en el reino de Nabucodonosor, que le estorbaban profundamente, empezando por Daniel. Aunque contra Daniel en ese momento no pudieron hacer nada. A Daniel después, en otro de los reyes, le hicieron firmar un decreto que si alguien oraba a un Dios diferente a él, entonces también le iban a echar al foso de los leones. Más o menos la misma historia. Y como Daniel obviamente no podía quebrantar ese mandato porque eso sería idolatría, pues fue cogido precisamente en esa transgresión hacia el decreto real y fue puesto al foso de los leones, de lo cual el Señor también lo quiso librar. Entonces, ¿cuál es la trampa para el pueblo de Dios hoy en día? Pues una de las trampas para comenzar a hacer esa persecución y hacer cesar el sacrificio, la ofrenda, o sea, empezar a cerrar iglesias, es precisamente la ideología de género. Porque cuando están tratando de imponer eso a la baja en el mundo, para que iglesia o pastor que no se sujete a la ideología de género, pues le van cerrando la iglesia, porque lo que van a tildar de intolerante, de discurso de odio y de no incluyente. Y eso ya da lugar, y hemos visto algunos casos en los cuales ya ha ocurrido, que algunos pastores les han o cerrado las iglesias o los han encarcelado precisamente por no querer ceder ante esas presiones políticas de la ideología de género. Entonces, por ahí va a comenzar y van a hacer cesar sacrificio y ofrenda, pero eso no va a parar ahí. Eso apenas comienza, porque luego dice aquí la escritura, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, para que venga el desolador, se manifieste, se necesita que haya muchas abominaciones, muchedumbre de abominaciones. Entonces, esas abominaciones, más otra muchedumbre más de abominaciones, como por ejemplo, lo que hacen hoy en día los gobernantes desbordados en su maldad, como tenemos ejemplos cercanos y otros lejanos, que aunque no se habla mucho de ellos, por ejemplo, en China, la cosa no es muy diferente, ¿no? Allá también hay prohibiciones, o sea, las iglesias allá tienen que ser clandestinas o tienen que sujetarse a lo que el Estado les censura y no les deja predicar, y no pueden hablar lo que el Estado no les deja predicar. Hay otros casos mucho más dramáticos, como por ejemplo en Corea del Norte, donde el cristianismo es literalmente prohibido, o en los países extremistas musulmanes, donde el cristianismo también es absolutamente prohibido. Lo que pasa hoy en día en Afganistán con los talibanes que se tomaron ese país, o lo que pasa en Irán, o lo que pasa en Irak, o lo que pasa en Pakistán. O sea, los cristianos ya sufren persecución todo el tiempo. Entonces, realmente tienen que haber una muchedumbre de abominaciones para que se manifieste el desolador. Y en ese momento se consumará lo que llama la abominación desoladora, ¿sí? Por eso se habla de abominación, porque tiene abominaciones, y desoladora, cuando ya en la muchedumbre de las abominaciones permite la manifestación del desolador. Es abominación desoladora. Entonces, allí, ese sería como digámoslo así, la hoja de ruta o la agenda que tiene la maldad, por lo menos en forma resumida y secuencial. Que cómo va a ser, cuándo va a empezar, no sabemos, no sabemos todavía, pero ya lo vamos a ir viviendo, Dios mediante, si nos toca el momento de hacerlo. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, el tema de la apostasía.
En segunda de Tesalonicenses 2:3, hermano Ramiro, si das el favor. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok. ¿La apostasía qué es? La apostasía es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 24, que acabamos de leer, en el versículo 10, del 10 al 12, leámoslo otra vez. Mateo 24, del 10 al 12. se me fue. Mateo 24, del 10 al 12. Sí, sí, no, es que moviendo aquí del 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok, eso es la apostasía. Entonces, fíjense ustedes, eso tiene que venir para que se manifieste el hombre de pecado. Y se va a seguir manifestando, lógicamente, durante el reinado de ese hombre de pecado. Primera Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Eso dice en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales. Hebreo 10, del 26 al 31. Hebreos 10. Sí, Del Hebreos 10. 26 al 31. Dice así 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mira es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Amén. Esto nos está hablando de apostasía. ¿Y por qué se va a presentar la apostasía? Pues porque muy sencillamente muchos cristianos van a decir, no, yo no puedo vivir sin comprar ni vender. Eso es imposible. ¿Cómo se les ocurre que voy a hacer eso? Definitivamente. Y como va a venir un Mesías que les va a arreglar todo, dice, no, es que el Mesías es este que está llegando aquí. Entonces, no, voten la Biblia, eso es un libro anticuado, es una fábula, eso es mitología hebrea, eso no existe. Lo que existe es la realidad que estamos viviendo. Hay que abrazar esa que está llegando y que nos está dando paz y seguridad. Así va a ser la apostasía. Esa va a ser la característica. Entonces, aquí dice, el que pisoteare la sangre en la cual fue santificado, ya no tiene más remisión por los pecados, o sea, incurre en la condenación del diablo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio. Eso es a lo que se refiere aquí, que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad y va a haber apostasía. Todo esto tiene que venir en esa secuencia en que el Señor Jesucristo lo está mostrando allí. Y todo esto va a ser parte de la gran tribulación también, porque nosotros como cristianos tendremos que enfrentar no solamente los problemas eh, naturales y espirituales que van a tener que ver con nosotros en el mundo, sino también vamos a tener que enfrentar a nuestros propios hermanos que nos van a traicionar, que nos van a intentar vender,
y que van a apostatar de la fe. Esa es una característica muy importante de la gran tribulación. Hay un paralelo muy especial que hizo el Señor Jesucristo y que lo tiene registrado en el Evangelio de Lucas, que es el paralelo con los días de Noé y con los días de Lot. Lucas 17, del 20 al 37. Lucas 17, del 20 hasta el 37. al 37, dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Amén. Este es un pasaje muy interesante porque aunque se parece mucho al que refieren Mateo y Marcos, y también se parece mucho al que refiere el mismo Lucas en el capítulo 21, ya vimos que Lucas en el capítulo 21, toda la primera parte del capítulo se está refiriendo es a la persecución de los discípulos de Cristo y a lo que iba a venir después de esa persecución, terminando con la toma y destrucción de Jerusalén. Pero aquí en este caso, que también es del Evangelio de Lucas, aquí ya no fue preguntado por los discípulos, como son los otros textos que los discípulos le preguntaron en el Monte de los Olivos, antes de la noche en que iba a ser entregado, y cuándo iban a hacer estas cosas, que señala la vida de la venida de él y del fin del siglo. Aquí están preguntados por los fariseos, no por los discípulos, ¿cierto? Dice el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Que era lo que todo Israel estaba esperando. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios que le quite el reino a este César intolerable? Él les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesucristo vino anunciando lo que en la Escritura llama el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a anunciar. Pero ese reino, en su momento, pues era un reino espiritual. Por eso cuando Jesús fue interrogado por Pilatos, de que si tú eres rey, el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo, o si no, mis vasallos estarían acá para librarme y que no fuera entregado los romanos. Pero mi reino no es de este mundo. Aquí está diciéndole el Señor a ellos, el reino no vendrá con advertencia, no vendrá con advertencia. Fíjense en eso.
ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, él vino, sembró su reino, y ese reino ha estado aquí desde entonces. Está entre vosotros. Y cuando el Señor Jesucristo venga, el reino va a estar entre nosotros. Está sembrado en el corazón de su iglesia. Cuando su iglesia se levante a través de los pies, entonces ese reino va a dar fruto. Y en ese momento, ya los reinos del mundo, no solo el reino espiritual, sino los del mundo, como dice Apocalipsis 11, va a ser del Señor y de su Cristo. O sea, también se van a tomar los reinos del mundo. Pero ese reino, como dice, no vendrá con advertencia. Versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, acuérdense que la vez pasada hablamos mucho sobre el resplandor. El relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, va a haber un resplandor que se va a ir por todos lados. Recordemos qué es ese resplandor, que ya hablamos suficientemente de él. Luego dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Bueno, hay una cosa muy interesante de analizar acá, y es qué pasaba en los días de Noé. Hasta el momento, de pronto, antes de hablar del tema, para que no quede cortado, creo que no estoy mirando el chat, pero no hay preguntas en el chat de la reunión, ¿verdad, hermano Ramiro? Sí, no hay preguntas. Bueno, Pero si entonces hay alguna pregunta que la pueda escribir en este momento, algún hermano, alguna hermana, para que se manifieste alguna duda. Esperemos a ver si hay alguna. Sí. Sí, no hay nadie más que. Ok, puedes continuar, hermano Santiago. bueno, muchas gracias. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Bueno, había muchas cosas, pero vamos a ver Génesis 6, del 1 al 6. Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Podemos continuar, hermano, hasta el versículo 8, gracias. Ok. Y se arrepintió Jehová, dice el sexto, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí, Estas son hasta ahí. Pero muchas Noé gracias. halló gracia ante los ojos de Jehová. Correcto. Gracias, hermano. Bueno, vamos a analizar este tema que es un tema muy, muy importante, muy impactante para lo que está pasando hoy en la tierra. Aquí vemos, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso condujo a que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y como conclusión del asunto, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y por ende,
por añadidura, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves, etc. Bueno, fíjense ustedes, ¿qué puede ser tan grave para conducir a Dios a que acabe con su propia creación? A que haga una barrida completa de todos los hombres en la faz de la tierra, que eso fue lo que pasó con el diluvio. Nosotros no podríamos decir que hoy en día está pasando lo mismo, o que ha habido ciertas épocas en la historia de la humanidad en que se puede decir que ha pasado igual, cuando había esos grandes imperios que eran esas grandes bestias, como el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo persa, el imperio griego, el imperio romano. No había también mucha maldad y no había el pensamiento casi siempre el mal. ¿Qué podría ser diferente en la época de Noé, que marcó como la diferencia para eso? Entonces, aquí hay una cosa que en todo ese contexto del capítulo 6 se resalta, y es que dice que, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Cuáles eran esos hijos de Dios? Esa es la parte interesante que vamos a entrar a analizar. Algunos intérpretes bíblicos dicen que los hijos de Dios eran la descendencia de Set y los hijos de los hombres eran la descendencia de Caín. Eran las dos simientes que había allí, pues, digamos que polarizadas. Los hijos de Set, pues, descendencia de Set. Pero dice aquí que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, uno podría empezar a preguntarse si es que las hijas de la descendencia de Set no eran hermosas y que tuvo que irse la descendencia de Set a buscar mujeres en la descendencia de Caín, porque es que las de Caín eran más bonitas y las otras no. Pues digamos que eso no tendría mucha lógica, ¿cierto? Porque con toda seguridad que las hijas de la descendencia de Set, pues también eran hermosas. Entonces, no podríamos de pronto decirlo de esa manera. Pero si escudriñamos un poco más las escrituras, vamos a poder llegar a una interesante conclusión. Miremos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Job 1, capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok, aquí vemos en el Antiguo Testamento una acepción hecha a los hijos de Dios y entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué es Satanás? Pues es un ángel con la característica de ser un ángel caído, pero es un ángel. Y si dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios, entonces estamos hablando de que allá había unos ángeles y entre los cuales vino también Satanás, o sea, un ángel caído. Job 2:1, Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ok, otra escena similar en la cual los hijos de Dios pues, son los ángeles y Satanás es uno de ellos, como ángel caído. Job 38:7. 38. 38, Inclusive, 7. para contextualizar, hermano Ramiro, perdón, podemos leer desde el 4, Job 38 del 4 al 7. Job 38, del 4 al 7. Dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Entonces, está Job escuchando lo que Dios le dice
de cuando él fundaba la tierra, o sea, estaba apenas iniciando la creación de la tierra. Recordemos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese orden. Primero los cielos, luego la tierra. El Señor primero creó un espacio o un lugar para después poner ahí criaturas, porque no podía crear criaturas sin tener dónde ponerlas. Entonces primero creó los cielos para poner los ángeles y luego la tierra para el resto de la creación que conocemos, incluyendo al hombre. Entonces dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Versículo 6. ¿O quién puso su piedra angular, hablando de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, los ángeles estaban cuando Dios creó la tierra. Ya estaban creados. Y ahí estaban los hijos de Dios, cuya acepción aquí obligada es los ángeles, porque no había hombres todavía. Porque apenas Dios estaba creando la tierra. Eso lo hizo en Génesis 1:1. Los 6 días de la creación vienen mucho después. Entonces el asunto es que aquí las acepciones que se están haciendo a los hijos de Dios se refiere a ángeles, o sea, a criaturas angelicales, mejor dicho, pocas palabras. Pero no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo también. Por ejemplo, leamos Mateo 22, del 25 al 30. Ay, perdón, que aquí Mateo 22. 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, estaba Jesús respondiendo a los saduceos una pregunta sobre la resurrección. Y les está diciendo, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjense bien eso. Son los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, sí, no está ordenado a los ángeles casarse con mujeres. Eso no es el orden de Dios. Y los ángeles de Dios en el cielo, pues, una cosa es en el cielo, pero otra cosa es lo que pasó en la tierra. Pero bueno, ahora vamos a mirar Lucas 20 del 34 al 36. Lucas 20, Del del 34 al 36. Listo, vamos a mirar. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ok, esta es la misma escena de la pregunta sobre la resurrección, pero registrada por el evangelista Lucas. Y aquí está aclarando algo bien interesante. Sí, los que fueron tenidos por Dios de alcanzar aquel siglo y la resurrección, o sea, aquel siglo es el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. O sea, está identificando a los ángeles como hijos de Dios. Son iguales a los ángeles son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces el asunto aquí muy interesante es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos está hablando de los ángeles o las criaturas angelicales como hijos de Dios. Y está diciendo que nosotros como seres humanos vamos a alcanzar el rango
de criatura angelical en el sentido de tener un cuerpo glorificado como iguales a los ángeles, o sea, los hijos de Dios. Entonces, realmente lo que pasó aquí fue que unos ángeles descendieron, no habían caído todavía, porque si hubieran caído, hubieran perdido su cuerpo y no hubieran podido hacerlo. Unos ángeles cayeron y pecaron haciendo eso, fornicaron con mujeres y engendraron seres gigantes. Eso se puede constatar en otras escrituras. Por ejemplo, el libro de Judas, versículos 6 y 7. El único capítulo, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces aquí está diciendo que hubo unos ángeles que no guardaron su dignidad de angelical, de seres angelicales. Abandonaron su propia morada angelical y se vinieron a la tierra porque algunos querían ver cómo era eso de que se podían reproducir los humanos y ellos no, porque los humanos, Dios les dio la ley genética mediante la cual se pueden reproducir y generar hijos conforme a su imagen y semejanza, como se dice en la escritura, que fulano engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Eso es genética. Entonces, ¿qué pasa? Abandonaron su propia morada, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahí está muy claro que está poniendo a la condición de esos ángeles que fornicaron de la misma manera que Sodoma y Gomorra, porque fueron en pos de vicios que son contra naturaleza. No está ordenado que los ángeles se crucen con seres humanos. Tampoco estaba ordenado que hubiera homosexualismo, que fue lo que hicieron los de Sodoma y Gomorra, que fueron en vicios contra naturaleza, o sea, contra lo ordenado por Dios en la naturaleza. Esos ángeles fornicaron. También, por ejemplo, se puede observar en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Segunda de Pedro 2. Del 4 al 6. Sí, segunda de Pedro 2, del 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ok. Entonces aquí nos está diciendo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Los ángeles que están en prisiones de oscuridad, según lo que dice el libro de Judas, que acabamos de leer, son los ángeles que vinieron a hacer una transgresión genética con la creación de Dios. Esos están en prisiones de oscuridad. A todos los ángeles que pecaron en su momento, Dios los despojó de su cuerpo. De hecho, por eso nosotros no vemos demonios materializados, porque Dios les quitó su cuerpo. Cuando la escritura habla de que los demonios, cuando salen de un cuerpo, van por lugares errando, por lugares secos, y no encuentran reposo. No tienen cuerpo. De hecho, cuando el hombre, el ser humano muere, pierde su cuerpo, ¿verdad? Y la muerte es
causada por el pecado. Cuando los ángeles pecaron, perdieron su cuerpo. Y al no tener cuerpo, tienen que buscar un cuerpo donde meterse para poderse manifestar. Por eso buscan poseer a alguien para manifestarse y para poder hacer fechorías. Pero directamente, pues no tienen cuerpo. Estos ángeles que pecaron, como produjeron una transgresión genética, eso fue lo que pasó. O sea, ¿por qué salieron esos gigantes? Pues porque hubo una transgresión genética, hubo una mezcla de genes, hubo una alteración del ADN humano. Cuando el Señor hizo su creación, Él determinó que cada uno tuviera reproducción conforme a su género. Y eso lo dice en el Génesis capítulo 1 varias veces y lo aclara en varias oportunidades. Hierba que dé semilla conforme a su género. ¿Sí? Produzca la tierra hierba verde, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. O sea, el cruce de especies o de géneros no estaba permitido. Era según su especie. Y el hombre también tenía su especie, la especie humana. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que hicieron estos ángeles? Permitieron eso. Permitieron el según su especie y cruzaron las especies. Entonces se cruzó la especie angelical con la especie humana. Es que los ángeles de Dios, si ustedes recuerdan, se le presentaron a Lot, por ejemplo, unos varones. O sea, eran seres humanos. O por lo menos parecían completamente humanos. A tal punto que les ofrecieron comida y comieron cabrito. Y luego se fueron para donde Lot, los mismos ángeles, y allá también Lot los hospedó y les ofreció comida y los tuvo en su casa, etcétera, etcétera. Y comían y eran ángeles. Y nadie lo sabía. Después se dieron cuenta, pero en su momento pensaron que eran caminantes del desierto. Dice la escritura, porque aún sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces eran ángeles, pero parecían humanos. Los ángeles de Dios, los hijos de Dios, pueden tomar forma humana, pueden materializarse y desmaterializarse. En la misma propiedad que tiene un cuerpo glorificado, cuando nosotros como iglesia obtengamos ese carácter de cuerpo glorificado, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos. Eso mismo hacían los ángeles, se materializaban y se desmaterializaban. Y podían comer, no necesitaban comer, pero podían comer y lo hacían. Y el Señor Jesucristo, después de resucitado, también comió con sus discípulos. Entonces el asunto es que hubo unos ángeles que decidieron decir, vamos a reproducirnos, queremos reproducirnos. Entonces tomaron forma humana y se reprodujeron. Y tomaron mujeres y engendraron unos personajes siniestros, porque lógicamente pervirtieron la genética humana. Cambiaron el ADN al mezclar simiente de ángel con simiente humana. Y salieron unos monstruos, que eran esos gigantes, que empezaron a pervertir la tierra de una manera tan grande que la tierra estaba llena de violencia, como lo dice Génesis 6, que acabamos de leerlo. La tierra estaba llena de violencia. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y el designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque es que su creación fue corrompida genéticamente, absolutamente corrompida, de tal manera, pues que era imposible mantener eso. ¿Cómo podía el Señor seguir perpetuando una humanidad que había corrompido su genética, la genética que Él creó? Entonces tuvo que borrar absolutamente del mapa a toda esa generación. Si leemos el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, dice, estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé no tenía perversión genética. Parece que el El- resto de la humanidad sí lo tenía, pero Noé era perfecto en sus generaciones. Hay una pregunta, hermano Ramiro. sí, hombre, sí, me parece interesante atenderla. Eh, en una de las conferencias de Armando Alducín mencionaba que el diablo, que se traduce el imitador, quiso transgredir la genética de Dios y la genealogía de Jesús, alterando la genética humana al introducir su genética caída y a la vez imitar el plan de Dios con Jesús al tener una madre humana. ¿Podría ser así? De hecho, después del diluvio continuó haciéndolo hasta David. Pues mira, realmente lo que uno puede extraer de la escritura es que hubo unos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿no? Y que fornicaron. Eso lo dice la escritura. Hasta ahí. Y lo dice en Génesis que eso motivó la ira de Dios y trajo el diluvio. O sea, hasta ahí podemos asegurar. El resto, o sea, que si el diablo va a tratar de traer el anticristo de una manera similar a la forma como Jesús fue nacido de una virgen, etcétera, etcétera, no podríamos aseverarlo porque no hay una forma bíblica de poderlo garantizar. ¿Sí? Digamos que aquí en este momento, como estamos en la escatología bíblica, pues podemos decir lo que la Biblia nos dice y lo que podemos extraer de la escritura. Bueno, entonces hay una situación. La segunda comentario que dice la hermana Melissa ahí en el chat es lo que continuaremos hablando en los próximos minutos, o sea que ahí va a quedar respondida esa. De todas maneras, lo quiero aclarar porque es para allá para donde vamos, pero pues voy a hacerlo de una manera que ustedes van a entender, pero que de pronto una IA no la va a poder captar. Entonces, eh, hubo una transgresión genética en los días de Noé. Eso está indiscutiblemente probado en la misma escritura. Dios tuvo que acabar con esa generación, porque obviamente al tener esa transgresión genética no podía perpetuar esa raza genéticamente pervertida. Y también leímos lo que pasó en los días de Lot. En los días de Lot, ¿qué pasó? En los días de Lot se generalizó la sodomía, el homosexualismo. ¿Y qué nos está significando eso? Como dice en el libro de Judas, con vicios que fueron contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. Y está haciendo un paralelo que también los ángeles que pecaron de esa forma incurrieron en un vicio que es contra naturaleza. Entonces, lo que pasó en los días de Lot fue un vicio contra naturaleza que fue castigado severamente por el Señor con la destrucción total de esas 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, porque incurrieron por primera vez en la historia en un vicio que es contra la naturaleza, que es la inmoralidad de hombres con hombres o mujeres con mujeres. Lo que está pasando hoy en día son las dos cosas juntas. ¿Por qué razón? Porque por un lado está en su apogeo y va a seguir en apogeo el movimiento de la ideología de género y todo lo que ello atrae y todo lo que ello conlleva. Y como número dos, se están generando transgresiones genéticas en el ser humano, porque está el movimiento transhumanista que lo que quiere hacer es modificar el ADN humano para generar el ser humano 2.0 para alcanzar la famosa singularidad, que es el remedio a la morbilidad y a la mortalidad, o sea, el remedio a cualquier enfermedad, hacerlo a través de la modificación genética y el remedio a la muerte, porque inclusive están hablando de que le van a poner remedio a la muerte
mediante la transformación del ser humano en un hombre inmortal, fusionando el hombre con la biología y la máquina a través de la inteligencia artificial y a través de la informática. Entonces, eso se llama transhumanismo y es una corriente que no solamente es una filosofía, sino que se está materializando. Y lamentablemente, hace unos años, ustedes ya saben cuándo, lanzaron al mundo, a la humanidad, a un experimento genético que no se veía desde la época de los juicios de Nuremberg, cuando fue prohibido hacer experimentos de cualquier tipo, incluyendo genéticos que se hicieron también en su momento con los judíos. Fue prohibido en el mundo que se volviera a repetir ese tipo de experimentación. Resulta que esa experimentación la hicieron desde hace 4 años para acá y aún todavía la siguen promoviendo con todas las situaciones tan graves que ha conllevado la aplicación de esos procedimientos y modificaron el ADN de una cantidad de personas a través de lo que hicieron, bajo el pretexto de que se necesitaba. Y ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, hoy en día ya se incurrió otra vez en perversión genética. Y estamos ya bien saturados y vamos a seguir estando mucho más saturados de perversión sexual al estilo de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé, y luego como en los días de Sodoma, pues no estamos ni más ni menos que reproduciendo ya esas dos condiciones. Estamos con la misma perversión genética que había en los días de Noé y aumentando, y estamos con la misma perversión contra naturaleza que había en los días de Lot y aumentando. Por lo tanto, se están dando las dos condiciones que el Señor Jesucristo mencionó y que leímos ahí en el Evangelio de Lucas, que es como fue en los días de Noé, ¿sí? En los días de Noé tenían esa semejante perversión genética y sin embargo comían, vivían, se casaban y se daban en casamiento. Y por estarse dando en casamiento con esas perversiones genéticas, seguían naciendo seres genéticamente modificados, al punto que solamente Noé y sus hijos quedaron libres de eso. Piénsenlo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Y qué pasa cuando se dan en casamiento con criaturas modificadas? Que los hijos siguen saliendo modificados. Recordemos que ese hecho, aunque no está explícito en la escritura, pero sí en otros libros históricos, eso comenzó en los días de Enoc. De hecho, Enoc profetizó el diluvio. O sea que ya había más o menos 300 años de perversión genética cuando estaba a punto de caer el diluvio. O sea, ¿cuántas generaciones alcanzaron a nacer y cuántos hijos salieron corrompidos por perversión genética? Pues llegó un punto que eso era tan grande que solamente Noé y su familia se salvaron y eran los únicos perfectos en sus generaciones, los demás estaban corruptos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios con esa generación? La tuvo que borrar. No podía perpetuar más semejante perversión genética, la tuvo que borrar. Entonces, por eso entiende uno el diluvio, porque tuvo que venir. Porque si es por maldad en la tierra, pues ha habido momentos de la tierra de mucha maldad y no ha vuelto a haber diluvio. Entonces, no es esa maldad, no es ese tipo de maldad el que trajo el diluvio, fue la perversión genética que hubo, porque la creación de Dios se torció. La torció el enemigo, la torcieron esos ángeles caídos, que cayeron en ese momento a través de esa perversión que hicieron. Y lógicamente, pues llegó el momento en que el diluvio tuvo que venir. No hubo nada que hacer. Bueno, lo segundo es
como en los días de Lot. Sí, estamos como en los días de Lot. ¿Qué hacían ellos? Lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hasta el día en que llovió el cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Aquí estamos como en los días de Lot. Todas esas personas comiendo, bebiendo, haciendo de todo como si nada pasa. Tenemos hoy las dos perversiones juntas. Entonces, ¿qué creemos que va a pasar después de esto? Pues lógicamente viene el juicio de Dios. Pero el Señor, como siempre, es paciente, es longánimo y espera que su iglesia se levante. Porque el juicio que Dios va a aplicar a esta generación, que ya está madura o está acercándose ya peligrosamente a su punto de máxima madurez para recibir el juicio de Dios, lo va a ejercer a través de su iglesia. En esta oportunidad. Ha escogido a su iglesia, a la resucitada y a la traspuesta para ejecutar el juicio. Entonces la responsabilidad que tiene o que tenemos como iglesia es muy grande. Si queremos ser instrumentos útiles para el Señor, porque Dios lo ha decretado así, Él no le quedaría difícil hacer otro juicio como el que hizo en los días de Lot, en los días de Noé, y acabar con todo esto. Pero Él tiene otro propósito. Y por eso está sentado a la diestra de Dios, esperando que la iglesia asuma su papel de ser los pies de Cristo para ponerse de pie en ese momento y venir y ejecutar los juicios que el mundo se merece por el extremo pecado que están cometiendo y porque ya otra vez pervirtieron la creación humana y están llegando a unos puntos de LGTBismo incalculables. O sea, lo que está pasando es algo definitivamente aberrante, al punto que están legislando para obligar a eso y para castigar con cárcel al que no se acoja y no se sujete a eso. Cuando a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, o sea, lo que de otra forma se llama el latrocinio, que, o sea, es la perversión de la ley, volverla al revés de como tendría que ser. Eso es una señal inequívoca de que estamos a las puertas de que empiecen los juicios de Dios. Lo sucedió en los Juegos Olímpicos. Exactamente. Para que empiecen los juicios de Dios, se necesita que primero el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, la iglesia primero tiene que ser juzgada, pero juzgada para bien, o sea, juzgada para purificación, juzgada para misericordia, juzgada para perfección, juzgada para santificación. Y después de que la iglesia ya tenga el carácter de ser digna, entonces se va a volcar el juicio contra el mundo. Y eso sí les digo, sálvese quien pueda, porque no se va a salvar nadie. Y va a estar la gracia cerrada, va a estar el templo de Dios, como dice Apocalipsis 15:8. Nadie podía entrar en el templo hasta que no se cumplan las copas de ira. No hay gracia, no hay salvación, nadie se puede salvar. Todos van a recibir la ira de Dios y no va a haber misericordia. Eso va a ser un tiempo muy espeluznante. Solamente la iglesia, como lo dice Apocalipsis 12, va a estar vestida de sol cuando el sol ya no alumbre, con la luna bajo sus pies cuando la luna ya no alumbre, y con su cabeza con una corona de 12 estrellas cuando las estrellas caigan del cielo a la tierra. Esas estrellas que caen del cielo a la tierra son los ángeles caídos que con Satanás van a ser destronados y van a caer a la tierra porque el arcángel Miguel los va a lanzar a la tierra. Entonces solamente va a haber una iglesia en la cual está el sol de justicia, que es Cristo, está la luna, y tiene en su cabeza las estrellas, que son los que enseñan la justicia a la multitud, según lo dice el libro de Daniel. De resto, no va a haber gracia, no va a haber misericordia, va a haber ira y juicio de parte del Señor. Entonces, preparémonos, queridos hermanos, porque esto va a ser difícil, pero va a ser glorioso. Eso va a tener esa doble connotación. Sí, la tribulación, como dice el Señor Jesucristo, no la hubo ni la habrá jamás. Pero de igual manera,
La gloria que viene para la iglesia vencedora es impresionante. Es tan impresionante que Dios va a entregar en manos de esa iglesia los reinos del mundo y se va a cambiar completamente el sentido de injusticia que hay y se va a implementar, como dice el libro de Daniel, la justicia perdurable. La justicia perdurable tiene que ser a través del reino milenial de Cristo, que va a querer tener la deferencia de compartir ese reino con los que vencieren. Porque dice, al que venciere de la edad de la Odisea, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay otra pregunta, ¿cierto, hermano Ramiro? Sí, sí, sí. La hermana Melissa nuevamente pregunta, ¿esos ángeles que van a ser lanzados están en dónde actualmente? ¿En el cielo para ser lanzados? O, bueno, ahí termina la pregunta de ella. Sí. El apóstol Pablo nos enseña en sus epístolas cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, ellos están en las regiones celestes. Por supuesto, no están en el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Sí, pero hay otros dos cielos. Entonces, ellos tan están en el cielo o en las regiones celestes que Satanás iba y se presentaba delante de Dios cuando otros ángeles también lo hacían, cuando se menciona en el libro de Job, que lo leímos ahora, que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová y entre los cuales vino también Satanás. O sea, él también está en esas mismas regiones porque se puede presentar delante de Dios, inclusive como ocurría en esas escrituras que leímos. Pero ¿qué pasa? Y aunque tenemos lucha contra esas huestes espirituales que están en las regiones celestes, va a llegar un momento, y está muy cercano, en el que va a haber una batalla muy grande en el cielo, y Miguel y sus ángeles van a sacar de las regiones celestes al dragón y sus ángeles, y los van a tirar en la tierra, los van a lanzar a la tierra, y no se halló más lugar para ellos en el cielo, dice la escritura en Apocalipsis. Eso lo hemos leído varias veces en estas conferencias. Entonces, ¿qué pasa? Al ser tirados a la tierra y no tener ya regiones celestes en que actuar, se van a volcar aquí en la tierra contra la iglesia. Por eso es que se va a formar la gran tribulación, porque vamos a tener que enfrentar a esas huestes de tinieblas materializadas aquí en la tierra. Ese es el asunto. Por eso es que va a ser fuerte. La cosa no va a ser fácil, porque va a ser con la tercera parte de los ángeles tirados a la tierra. Y ya no más en regiones celestes, sino casi que con ellos de tú a tú. Por eso es que se dice, y pues obviamente no lo puedo yo aquí pues, asegurar como doctrina, ni mucho menos, que están preparando al mundo para una invasión extraterrestre, porque de pronto presentan una invasión extraterrestre, y eso coincide con la caída del cielo de los ángeles que van a tirar en la tierra. Y entonces, para poder disfrazar la cosa, la van a disfrazar de invasión extraterrestre para que la gente simplemente no se asuste y se vuelva como un tema muy amigable, al punto que de pronto eso va a servir también de pantalla para que se manifieste el anticristo. No lo sabemos, no lo podemos asegurar ahora, pero de alguna manera ustedes se han dado cuenta que de hace unos 3 años para acá están lanzando al público una cantidad de testimonios de personas que tuvieron experiencias con extraterrestres, de funcionarios de las armadas de los Estados Unidos, funcionarios aviadores, etcétera, personas incluso muy respetables que fueron al Senado norteamericano a declarar eso e inclusive a desclasificar secretos, famosos secretos clasificados X, y los están desclasificando, porque muy posiblemente quieren preparar al mundo para que no se asuste con una invasión extraterrestre que a lo mejor
la tienen ya preparada y no tiene nada de raro que eso coincida con el evento de lanzamiento van a lanzar a los inquilinos de las regiones del este y se los lanzan a la Tierra, pero lo van a vestir de invasión extraterrestre. Vamos a ver qué pasa. Pues es es un escenario posible que puede ocurrir para que la gente se maraville y de pronto digan los extraterrestres nos van a traer paz y seguridad. Y ahí aparece el anticristo. O sea, no tiene nada de raro que eso sea otro de los elementos que van a ayudar a que se monte el sistema globalista con todo lo que tiene que venir en el mundo. Pero bueno, ya veremos en su momento si Dios nos muestra más revelación al respecto y qué más puede ocurrir.